modélinos. En un momento de silencio, cada uno de nosotros haga su ofrecimiento de la Eucaristía. Por cada una de nuestras familias y sus diferentes necesidades. Por nuestros hermanos enfermos, oramos por la salud de la señora Remedios Castillo de la Cruz. Por los que buscan trabajo, que puedan encontrar un trabajo digno y estable. Por las necesidades físicas y espirituales del Padre Vicente, de su servidor. Y por nuestros difuntos, Francisca Rodríguez de León, a un año de su fallecimiento, J. Jesús Hernández Peralta, Socorro Espinosa Rivera, y los difuntos de la familia Hernández Peralta. Dios Padre rico en misericordia, perdone sus pecados y les conceda la vida eterna. Amén. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quien pueda hacerlo sientes, escucharemos la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas que puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos 6 de 3 kilos, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las cabras. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estaba ya para ponerse el sol. Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. Repetimos todos: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes,
Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Señor Jesús, y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. En este segundo domingo del tiempo de la Cuaresma, se nos invita a considerar este pasaje de la Transfiguración. Apenas el capítulo precedente de Lucas nos presenta el tercer anuncio que Jesús les hace a sus discípulos de la Pasión. Jesús nunca escondió que el Hijo del Hombre había venido a manifestarle al mundo cuánto lo amaba, pero muchas veces el hombre no está listo para el amor. El amor muchas veces es traicionado y hasta despreciado. Jesús ya por 3 ocasiones les había dicho a Pedro y a los demás discípulos que tendría que ir a morir a Jerusalén y que moriría con la peor de las muertes, la cruz. En varias ocasiones, el anuncio del sufrimiento de Jesús se convertía en una paradoja para los discípulos. ¿Cómo es posible que este hombre que es bueno, que hace el bien, que cura, que da de comer a los demás, tenga que morir? Porque si es el Mesías, no mejor se convierte en el rey de los judíos, triunfando. Al final de cuentas tiene muchos seguidores. Este relato de la Transfiguración lo sitúa Lucas prácticamente en el preámbulo, en el inicio, antes de la narración de la pasión a Jerusalén. Es como si de pronto Lucas quisiera poner en el atrio el anuncio gozoso de lo que está por suceder. Una manera de interpretar la pasión bajo los ojos
de los amigos de Jesús, no solamente de los discípulos, de los más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Aquellos a quien Jesús toma para acompañarse, para manifestarle su gloria. La gloria precisamente es el rastro del poder de Dios. Cuando nosotros de pronto vemos o nos damos cuenta de que alguien llegó a la casa y comió y dejó los trastes ahí sucios, pero no sabemos quién es, podemos decir, mira, alguien estuvo aquí. Ya llegó mi papá porque dejó ahí todo regado, porque pues no acostumbra a levantar la mesa. Y de pronto decimos, sí, el aroma huele el perfume de mi papá, entonces es él. Aunque no vemos su presencia, intuimos su presencia a través de lo que él ha dejado a su paso. A eso es lo que le llamamos la gloria de Dios. Por donde Dios pasa quedan señales de su paso y es su gloria la que vemos. Los discípulos vieron la gloria de Dios en la persona de Jesús. Dice que lo acompañaron a un monte. La Escritura señala el monte como el lugar del encuentro con Dios. Y subir siempre una montaña, un monte, es un camino difícil. La presión comienza a aumentar. Comienza a hacerse el esfuerzo cada vez más significativo. No es fácil. Implica un esfuerzo, un sacrificio. Y es precisamente en el monte donde Jesús manifiesta esa gloria que parece que se verá opacada en la cruz. Jesús está dando un destello de su triunfo, de su gloria, de su poder, para que cuando venga el escándalo de Jerusalén, los discípulos se acuerden quién es Jesús. Interesante la narración de la que nos lleva de la mano San Lucas diciéndonos que en el monte Jesús ora. En el monte Jesús dialoga con el Padre Eterno, porque la oración es el motor del cristiano, es precisamente redescubrir, volver al encuentro con su Creador, que a la vez es su Padre. La oración brota desde lo que somos, nuestras tristezas, nuestras necesidades, nuestras enfermedades. Y precisamente nos hace poner los piecitos bien plantados en el piso, aunque la mirada dirigida a los cielos, de donde clamamos la ayuda de Dios. Es precisamente en la oración en la que Jesús se llena de gloria y dice que aparecen varios signos que manifiestan el poder de Dios en Jesús. Su rostro cambia de aspecto. Su rostro se ilumina. Sus vestiduras se tornan blancas con una blancura que lastima, con una blancura impresionante. Y de pronto aparecen con él conversando Moisés y Elías, hablando de lo que sucederá en la cruz. Interesante el relato que nos presenta San Lucas poniéndonos de fondo la cruz como la clave de interpretación del amor de Dios. Regularmente nosotros huimos de la cruz, huimos de los problemas, de las enfermedades, de las tristezas. Inmediatamente buscamos el consuelo de Dios diciéndole, Señor, haz algo conmigo, sáname, que encuentre trabajo, que se componga mi mamá, que se resuelvan mis problemas. La cruz no gusta, la cruz pesa, la cruz duele. Y precisamente es en el secreto de la montaña en la que Jesús se transfigura en sus discípulos que precisamente se escucha la presencia de Dios. Una nube los envuelve. Esa nube que en el desierto los resguardaba del sol, que se colocaba como guarida, que se colocaba como respiro, es la misma presencia de Dios Padre que desciende para hablarnos de su Hijo. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. La misma voz que surge cuando bajó en el Jordán la presencia del Espíritu en forma de paloma. Los discípulos no acaban de creer lo que está sucediendo. Se espantan, caen rostro en tierra
y al reaccionar inmediatamente dejan de ver a Moisés y a Elías y se quedan puestos su mirada en Jesús. Ha pasado el peligro y para ellos ya no hay más que temer. Por lo tanto, Pedro dice, hay que quedarnos aquí. Ya no hay nada que temer. Aquí hemos visto que tú eres Dios, aquí hemos visto tu gloria, ya no hay que bajar a Jerusalén. ¿A qué vas a Jerusalén, Jesús? Tú vas a ir a morir, tú vas a ir a dar tu vida, vas a ir a sufrir. ¿Qué necesidad hay de que tú sufras? ¿Qué necesidad hay de que tú mueras? Mejor nos quedamos aquí estamos bien, aquí estamos sanos y salvos, aquí estamos en refugio a gusto. ¿Qué necesidad hay de ir a Jerusalén? Nosotros como Pedro también muchas veces le decimos a Dios, ¿qué necesidad tenemos de sufrir? ¿Qué necesidad tenemos de volver al esfuerzo de todos los días? Cuando nos encontramos con la belleza de Dios, con el consuelo de Dios, con la misericordia de Dios, decimos, qué a gusto estamos aquí. Qué gusto nos sentimos cuando entramos a la iglesia. Se siente una paz, una tranquilidad. ¿Para qué tengo que volver a mi casa donde son puros gritos? ¿Para qué tengo que volver a mi trabajo donde me explotan, donde me maltratan? ¿Para qué volver con mi esposa, que son problemas, con mis hijos, que son preocupaciones? Mejor aquí me quedaría. Siempre el ser humano intenta darle la vuelta a la cruz, a los problemas. En el fondo Jesús sabe que tienen que bajar a Jerusalén, bajar del monte y subir otra vez al monte de Jerusalén. Porque es ahí donde verdaderamente manifestará que su amor por nosotros no tiene límites. Porque ahí Jesús responderá a la pregunta incesante del hombre que le dice a Dios ante el sufrimiento, ante las enfermedades, ante las guerras, ¿por qué no hace nada Dios? Y Jesús responde diciendo, aquí estoy. ¿Por qué no dices nada? Aquí estoy. Para sufrir con los que sufren y darle la vuelta al sufrimiento. Para cargar con las cruces que nosotros no queremos cargar y saber que en la cruz mueren muchas veces nuestros deseos superficiales y vanos en la vida. Para demostrarnos que precisamente aquellos crucificados de la vida un día han tenido un rostro glorioso, pero hoy están ensangrentados, heridos, hinchados, escupidos, llenos de sangre y espinas. Solo aquel que ha podido ver a Jesús antes de la cruz lo reconocerá en la cruz. Yo me ponía a pensar en este texto del Evangelio como un antecedente que se pone para recordarnos quiénes somos antes del sufrimiento y quiénes somos en el sufrimiento. El sufrimiento desfigura el rostro del hombre. El pecado desfigura el rostro del hombre. Nos hace presa de la violencia, de la sangre, del desprecio, de los escupitajos de la vida. ¿Cómo mirar a Dios en ese hombre clavado y humillado? ¿Cómo mirar a Dios que todo lo puede y no se puede bajar de la cruz? Si nosotros no hemos visto antes el rostro transfigurado de Jesús, no lo reconoceremos ahí. No es que Jesús no esté en el crucificado, es que el mundo, la adversidad ha transfigurado, desfigurado ese rostro glorioso. Se ha tenido que esconder, pero a los ojos de los hombres no es fácil encontrar a Dios. Yo pensaba en el ejemplo de una mamá. Una mamá cuando tiene a su hijo entre sus brazos es la criatura más hermosa. Lo quiere, lo cuida. Cuando se hace del baño, lo limpia. Cuando se ensucia, lo baña. Cuando ese niño crece, cuando ese niño se convierte en un adulto y ese adulto comienza a hacer de su vida un libertinaje, comienza a desfigurar su rostro a través del pecado, a través de las seducciones del mundo, comienza a padecer el sufrimiento que traen nuestras malas decisiones, comienza a dejarse llevar en cualquier lugar donde le
prometan amor y una y otra vez cae y cae de rostro en tierra y se ensangrenta, se desfigura el rostro, una madre es capaz de mirar ese rostro amoroso de su hijo antes de todo ese sufrimiento. Una madre sabe que el rostro que está ahorita sufriendo solamente es la desvirtualización de un rostro que amaba. Solamente el que ama puede mirar en el sufrimiento el rostro del amor. Solamente es en la oración donde se comprende que el sufrimiento puede ser fecundo. Solo es en Jesús donde nosotros alcanzamos a entender cómo incluso de algo terrorífico como es la muerte, como es el abuso, como es la violencia, como es la cruz, pudiera venir algo bueno. Es que Jesús sabe sacar las cosas mejores de lo peor que existe en el corazón del hombre. Nosotros muchas veces huimos de las enfermedades, de los dolores, de los sufrimientos, pero muchas veces es a través de ellos como nuestro rostro se devuelve su dignidad. Nosotros volvemos a ser quienes éramos en el principio. Por eso el relato de la transfiguración se antepone al relato de la pasión. Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús con un rostro glorioso. Y sin embargo Pedro escapó de la cruz. Santiago ni siquiera llegó. El único que permaneció fue Juan. Y Juan fue capaz de mirar en ese rostro ensangrentado aquel rostro transfigurado de Jesús. Por eso nos llena de esperanza entender que la Cuaresma es una oportunidad para devolvernos el rostro glorioso que Dios ha sembrado, puesto en cada uno de nosotros. Es verdad, nuestras acciones por el pecado nos deforman, nos distorsionan, nos hacen delante de Dios repugnantes, pero no porque Dios nos tenga asco, sino porque nuestras acciones hacen sacar el dolor y las heridas que traemos dentro. Es Dios el que nos invita a descubrirnos llamados a la transformación. Si tú todos los días te levantas a trabajar, sabes que tu trabajo cuesta. El esfuerzo de todos los días cansa. Y si uno lo hace sin amor, pesa. Pero al final, cuando llega la paga, cuando llega la posibilidad de ofrecerle a tu familia ese fruto de tu esfuerzo y tu trabajo, tiene sentido. Así los que siembran, siembran con dolor, pero cuando se cosecha se agradece el esfuerzo y el esfuerzo cobra sentido. No deja de ser difícil, pero vale la pena. Al final la vida es así. No deja de ser difícil, pero vale la pena. Si tú quieres conseguir algo en la vida, hay que despabilarse, hay que moverse, hay que intentarlo. Aunque caigamos, nos rompamos la cara y fracasemos, hay que levantar la cabeza y seguir adelante, porque no somos nuestros errores, no somos nuestras caídas, no somos las espinas que coronan nuestras sienes. Somos verdaderamente luchadores hijos de Dios. Que Dios nos conforte, que Dios nos sostenga en la esperanza. Que hoy nuestra oración sea desde nuestros sufrimientos. Que hoy nuestra oración sea desde esa cruz que te toca cargar, que te toca vivir. Ya no reniegues de tu enfermedad, ya no reniegues de tus problemas, ya no reniegues de todo eso que estás pasando. Mucho de eso tiene que ver con nuestra responsabilidad o irresponsabilidad en la vida. No tiene caso echarle la culpa a los demás. No tiene caso criticar al gobierno para que por arte de magia las cosas cambien. No tiene caso echarle la culpa a papá que ya se murió, a mamá que ya no está. Hoy la palabra de Dios nos invita a reconocer, sí, hoy nuestro rostro y nuestra vida están desfigurados, pero no siempre hemos sido así. Siempre hay esperanza, siempre hay libertad y siempre de lo malo puede salir algo bueno. Que en el camino hacia la Pascua, hacia Jerusalén, nos alegremos porque podemos vencer. Ya desde ahora la victoria está anunciada.
aunque pasemos por la cruz, vendrá la resurrección. Que no se nos olvide. Que no escapemos cobardemente como Pedro ante el miedo de correr la misma suerte que el Maestro. Al final de cuentas, como dice aquel dicho, hagas lo que hagas de esta vida, no podrás salir vivo. Y hagas lo que hagas, esta vida se acaba. Disfrutes o no disfrutes la vida, se va a acabar. Sin embargo, hay que aprender a vivir en libertad, en amor y en paz. Que Dios nos lo conceda. Que así sea. De pie. ¿Renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Pidámosle al Señor por nuestras necesidades en medio de nuestras adversidades y sufrimientos, que encontremos siempre en la oración la fuerza para seguir. A cada petición vamos a responder: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Por la Santa Iglesia de Dios, para que perseverando en su esfuerzo cuaresmal, reciba consuelo en la resurrección de Cristo y encuentre en ella la prenda de su gloria futura. Oremos. Señor, enséñanos a orar. Por cuantos tienen autoridad en nuestra patria y en todo el mundo, para que bajo su gobierno vivamos en paz y concordia, glorificando a Cristo, nuestra esperanza. Oremos. Señor, enséñanos a orar. Por los enfermos y por los que sufren, por los que están lejos de su hogar y por los que no tienen trabajo, para que haya en nuestra caridad ayuda y consuelo. Oremos. Señor, enséñanos a orar. Por todos nosotros, para que nos arrepintamos sinceramente de nuestros pecados y participemos con Cristo en la renovación pascual. Oremos. Señor, enséñanos a orar. Ponemos en las manos de Dios a todos los que sufren a través de la guerra, la enfermedad, la violencia, la persecución. Podamos todos a través de nuestras vidas ofrecer lo que vivimos con sincera esperanza y con paz. Oremos. Por cada uno de ustedes, sus necesidades, sus trabajos, sus familias, que el Señor siempre escuche la oración providente de sus hijos. Oremos. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Esperan el milagro del Señor. De nuestra ofrenda sobre tu santo altar. Era en los campos dulce vid y trigal. Nuestra ofrenda en ti, Señor. Toma mi vida y también cambiará. Llena mi alma de tu gracia y tu paz. Amén. De pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es de toda la Iglesia sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas de la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino a la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Cristo es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que tu Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos ahora participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal. Y con el Papa, con nuestro obispo, con su obispo auxiliar y todas las familias de este barrio, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. De Francisca Rodríguez de León, a 1 año. J. Jesús Hernández Peralta, Socorro Espinosa Rivera. Por todos los difuntos de la familia Hernández Peralta. Por las almas del purgatorio, por quienes habrán de morir en el transcurso de este día, y por todos los que ya han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Protege a nuestras familias con tu preciosa sangre de esta pandemia. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor
y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo es con los ojos de Dios como podemos mirar la dignidad de los demás. A nuestros ojos pueden ser personas pecadoras, violentas, agresivas. Solamente con los ojos del amor podemos descubrir que son personas heridas, pero que en el fondo tienen necesidad de amor. Pidámosle a Jesús que nos enseñe a mirar como Él nos mira. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que les dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Compartimos nuestro deseo de paz. La paz del Señor sea con usted, la paz del Señor sea con ustedes. Que quitas el pecado del mundo. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danosla. Él es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados al banquete del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi ser. No puedo ahora recibirte en la Sagrada Comunión, pero te pido que vengas a mí de manera espiritual. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti. Concédeme pronto recibirte en la Sagrada Eucaristía y concédeme que nunca me separe de ti. Te adoro en todo momento, oh pan de vida bajado del cielo, gran sacramento. Amén. Los que van a comulgar se forman en el pasillo, los demás pueden sentarse. El cuerpo de Cristo. Para que nosotros fuéramos salvados. El cuerpo de Cristo. Y volvimos por su gran amor al redil del Cuerpo de Cristo. pastor. Salvos somos por El su cuerpo de Cristo. misericordia y su pasión. El cuerpo de Cristo. Las heridas de tu frente. El cuerpo de Cristo. La herida de tu costado. El cuerpo de Cristo. Dejo nuevo corazón, que las llagas El cuerpo de Cristo. tus pies guíen los míos. Que las El cuerpo de Cristo. llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien. El cuerpo de Cristo. Padre, yo te suplico, escúchame. El cuerpo de Cristo. Solo mis
miseria encuentro en mi ser. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Señor, yo te ofrezco, tómalo en tus manos. Pues yo espero El cuerpo de Cristo. tu bondad, liberación y sanidad. Cuerpo de Cristo. Caridad, amor a mi hermano. El cuerpo de y Cristo. santidad. Las heridas Cómetela, de tu cómetela aquí. frente, de luz alimente. Cuerpo de Cristo. La herida de tu costado. El cuerpo de Cristo. Nuevo corazón, que las llagas de tus pies y en los míos. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Oremos, nos ponemos de pie. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor se quede siempre con ustedes. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua, y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él les manifestó a sus apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y les acompañe siempre. Amén. Vayamos a dar gloria a Dios con nuestra vida. Podemos irnos en paz. Feliz domingo, bonita semana. Dios los bendiga. Jesús de amor